bendiga. Muy bien, pues fíjense, en estas últimas pláticas que hemos dado, hemos compartido de la palabra de Dios que ciertas características en el libro de Samuel, que nos habla de que el carácter tiene mucho que ver, ¿verdad? Para poder estar trabajando, compartiendo de la palabra de Dios, trabajando en su obra. El carácter es muy importante, nuestro temperamento. Platicábamos de la actitud, que sobrepasa hoy, considero mucho lo que es el carácter y el temperamento, y la oración, que era un tema muy importante para poder atraer la gloria de Dios. Habíamos platicado que nuestro carácter, nuestras cosas malas del carácter, del temperamento, las malas actitudes, pueden hacer que la gloria de Dios se vaya de nuestra vida, pero muchas veces cuando Dios nos cambia y generamos ese cambio, con ayuda de con una oración poderosa, podemos hacer que la gloria de Dios pueda descender otra vez a nuestras vidas. Sin embargo, en este proceso de cambio de carácter, cambio de temperamento, cambio de actitudes, algo muy importante y que lo hemos platicado con mi tío Manuel, ¿verdad? En la semana, Dios ha puesto en mi corazón sobre volver a platicar y sobre lo que es la madurez espiritual y empezar a poner cosas... ahora sí, como dicen, las cartas sobre la mesa, ¿no? Saber en qué consiste, cuáles son las bendiciones, cuáles son los problemas que acarrea el no ser maduro espiritual. Y fíjense muy bien, mis hermanos, los voy a invitar a que leamos 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 5. Solo son dos pequeños versículos. Cuando los tengan, digan amén. 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 5. Cuando todos los tengan, de favor digan amén. Amén. Fíjense muy bien. Así dice la palabra de Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vamos a hacer una palabra de oración, de favor, mis hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te agradezco, Padre mío, por este día tan maravilloso que nos permite reunirnos, Padre. Gracias, Padre mío, porque estamos aquí, aún, Padre mío, en un corazón dispuesto, íntegros a ti, Señor. Te pido, Padre, que perdones todos los pecados que están en nosotros, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, mi Dios. Te pido, Padre, que quites toda arruga, toda mancha, todo malo que esté delante de nosotros, Señor. Toda naturaleza pecaminosa, todo espíritu carnal en nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú lo canceles, que tú lo inhabilites, Padre mío. Y te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que avive el fuego el que está en nosotros, Padre mío. Te pido que nos guíes, te pido que nos guardes, Padre. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que ministre la palabra en esta hora, Señor. Y que podamos, Padre mío, dar pasos firmes, dar pasos seguros en tu obra, mi Dios, para crecimiento espiritual de nosotros, Padre mío. Te pido que nos bendigas, Padre, que nos guardes. Te pido que canceles toda obra del enemigo. Envíes, Padre mío, tus ángeles a que hagan un vallado de protección, Señor. Todo espíritu de incredulidad, todo espíritu, Padre, de enemistad sea cancelado en esta hora, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces fíjense muy bien, aquí en el versículo 4, dice: entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá. Aquí cuando yo empecé a investigar este versículo, mis hermanos, ¿se acuerdan que platicábamos en la primera predicación sobre Elí? Y habíamos analizado que la palabra Elí, en su origen hebreo, significaba elevado, ascendido, alto. Era una persona que se le había dado un título de honor. Era una persona que había tenido ciertas características que lo habían permitido estar en el sacerdocio, en el real sacerdocio de en aquel entonces. ¿Qué características eran? Que era un levita, que era un descendiente directo de Aarón, y bueno, tenía muchísimas características que lo permitieron que Dios lo usara, o que él fuera el vínculo para que Dios pudiera estar en comunión con su pueblo. Sin embargo, mis hermanos, aquí vemos otra característica. Aquí vemos que el pueblo de Israel, más bien los ancianos de Israel, se juntaron para ir a hablar con Samuel. Pero fíjense muy bien,
¿En dónde se encontraron para predicar? Fue en Ramá. Cuando nosotros nos vamos y al significado de lo que es la palabra Ramá, quiere decir altura o lugar alto. Entonces, tendrá mucho que ver el que simplemente tengas el nombre de ser un líder, de ser una persona que representa algo, o tendrá mucho que ver el hecho de que tú ya estés en un lugar que Dios te ha permitido adquirir a través del esfuerzo, a través de la dedicación, del cambio de carácter, personalidad, actitud, de la oración. Vemos que uno es nombrado, solamente tiene el nombre, y el otro le costó estar en un lugar alto. ¿Qué le costó? Muchas cosas buenas, dedicarse a la palabra de Dios. Recuerden que Samuel junto con Ana, su esposa, fueron dos personas que Dios utilizó grande manera para que la gloria de Dios descendiera al pueblo de Israel cuando ya se había ido al pueblo filisteo. Entonces, mis hermanos, amigos y familiares, es importante que nosotros caminemos ese camino a Ramá, donde vamos a encontrar ese liderazgo, esa capacidad de madurar, esa capacidad de... Claro, tenemos que caminar. Representa un camino muy fuerte, un camino muy áspero, porque no es un camino fácil, pero siempre hay que buscar encontrar esos lugares altos donde vamos a estar en comunión con Dios, donde vamos a poder escuchar su palabra y donde vamos a encontrar esa madurez que Dios busca de nosotros. Algo que ya hemos platicado, que la palabra perfecto para la humanidad que no conoce a Dios es una palabra donde puede ser los imposibles, donde tengo muchos errores, pero delante de Dios representa un mandamiento, llegar a ser perfecto. Y la palabra perfecto quiere decir maduro espiritualmente. Entonces es muy importante que podamos comprender el origen de las palabras para no poder entrar en conflicto, ¿verdad? A la hora de predicar la palabra de Dios. Ahora fíjense muy bien, mis hermanos, a la hora de la madurez espiritual necesitamos 3 etapas, y esto ya lo hemos platicado en la semana. Entonces, ok, fíjense muy bien, mis hermanos, nosotros tenemos que caminar, vaya la redundancia, ese camino a Ramá en 3 niveles. Uno, cuando tenemos necesidad que alguien nos alimente. Cuando uno nace en el mundo natural, en el mundo físico, es importante que recibamos una nutrición adecuada. Y esto es algo muy importante porque la palabra de Dios hace referencia como a la leche, un alimento para los niños, un niño espiritual. Sin embargo, es una etapa en la cual no nos podemos quedar, por amor a Dios no nos podemos quedar en ese lugar. Número 2, cuando nosotros nos alimentamos a nosotros mismos. Aquí es algo muy importante porque ahora la alimentación que tengamos de la palabra de Dios va a depender de lo que nosotros ingerimos, de lo que nosotros permitimos a través de nuestros sentidos crecer y fortalecer nuestro espíritu. Y algo muy importante que debemos de cuidar, mis hermanos, es cuando nosotros tengamos que alimentar a alguien más. El hecho de que nosotros querramos alimentar a alguien más, podría hablar de que es un estado de madurez, es un estado de conocimiento, es un estado de dedicación. A ver, vamos a ver unos segunditos a que el hermano... ¿Ya? Ok, entonces, cuando te alimentas a ti mismo, hay que cuidar lo que comes y sobre todo qué es ahora lo que impartes. Entonces debemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, que en el camino a Ramá tengamos que tener una sana doctrina. No podemos llegar a Ramá con lo que ya venimos arrastrando, mis hermanos. No podemos ir a Ramá con malas actitudes, no podemos ir a Ramá con nuestros temperamentos, no podemos ir a Ramá con nuestro carácter. Tenemos que ser modificados. Yo les había comentado y les he exhortado, ya no podemos refugiarnos en que nuestro temperamento es el culpable de cómo somos. No. Por más temperamento débil, por más temperamento introvertido, por más temperamento extrovertido, nuestras actitudes tienen que ser
lo que ahora la gente vea de nosotros, nuestras actitudes. Y hoy en día doy gracias a Dios que me permite ver que la actitud es más que el temperamento, porque la actitud viene desde adentro y viene desde afuera. Algo induce que haga las cosas con amor, algo induce que dé con alegría al Señor. Entonces es algo muy importante que debemos que trabajar. Entonces el camino a Ramá debemos que cambiar. No podemos llegar a Ramá, con muchos problemas. Porque fíjense muy bien en estos versículos, en este lapso de la historia, mis hermanos, ubicamos a 3 tipos de personas. Aquí ubicamos primero al pueblo de Israel, que representa aquellas personas que son inmaduras espiritualmente, ¿no? Pero también encontramos a los hijos de Elí. Encontramos a 2 sacerdotes, ¿verdad?, que tenían una capacidad, tenían cualidades, que tenían virtudes, pero que desviaron su camino de Dios para irse a cuestiones deshonestas. Entonces, mis hermanos, aquí vemos, fíjense muy bien, ellos como sacerdotes tuvieron que haber dado un paso más. Ahora, vamos a retomar el primer punto, mis hermanos. Dentro de los 3 niveles de nutrición que nosotros debemos de tener, hay 6 características que el pueblo de Israel demostró que hacen que el pueblo de Israel se pueda ser considerado como ese símbolo de inmadurez espiritual. Uno de los primeros puntos que están en este capítulo es que desconocen la autoridad. ¿Se acuerdan que decían ellos? Es que ahora sabemos que tú eres viejo, has envejecido y tus hijos se han apartado de los caminos tuyos. Fíjense muy bien, o sea, de los caminos tuyos, o sea, del papá, ni siquiera se dignaron de ver que eran los caminos de Dios. Entonces desconocen una autoridad, ¿verdad?, que ha sido delegada. Empiezan a juzgar a la persona por sus capacidades, empiezan a juzgar a la persona por sus cualidades, pero es algo importante, mis hermanos, que podamos caminar en la madurez para empezar a reconocer esas autoridades que Dios ha puesto en su pueblo. Número 2, le piden a Samuel un rey. Aquí es algo muy importante, mis hermanos, porque se acuerdan de Ana. Que Ana, ella estaba viendo que el profeta Elí, sus hijos, el pueblo estaba en decadencia completamente. Y Ana no pidió un rey, él no pidió un rey. ¿Sí me explico? Un rey que lo gobernara, alguien que le quitara el dolor de su alma, sino ella le ofreció a Dios un sacerdote para solucionar el problema económico, político y espiritual que había en ese problema. Entonces aquí vemos que el pueblo de Israel pedía de una manera incorrecta las cosas a Dios, porque estaba bien que subordinarnos a alguien, sí, pero pedir un rey cuando nosotros tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros, hay mucha diferencia. Número 2, desechan a Dios. Cuando Samuel ora a Dios y le dice: Dios mío, ¿ya los escuchaste? Mira lo que han pedido. Dios le dice: mira, no te preocupes, así como ellos te han desechado a ti, es a mí como me vienen desechando desde el inicio de la creación de los hebreos. Entonces es algo muy importante, mis hermanos. Yo les hago una pregunta: ¿qué habrá llevado a que el pueblo de Israel hiciera todas esas preguntas, necesitara un rey? Ellos necesitaban solamente ver cosas, necesitaban: si veo, creo, si no lo veo, no lo creo. Eran personas que no se movían en el mundo sobrenatural, que creían simplemente a donde sus ojos, sus manos podían tocar, ver y sentir. Entonces necesitamos dar un paso más en donde podamos entrar en ese mundo sobrenatural, donde Dios se pueda mover aún sin hacer las cosas. Entonces es algo muy importante. Desechar a Dios es algo muy grave de nuestras vidas, pero fíjense muy bien, yo no creo, mis hermanos, y ayer lo platicábamos en una reunión, yo no creo que la gente de corazón, en serio, quieran rechazar a Dios. De corazón no lo rechazan, así de voluntad: Dios, yo te rechazo. No lo hacen, lo hacen por desconocimiento. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que nosotros que hemos conocido la palabra de Dios, que la hemos vivido y que hemos, como dijo la hermana Mari el domingo pasado, hemos tenido evidencias de la palabra de Dios, es importante que nosotros con nuestras actitudes no desechemos a Dios. Pero fíjense muy bien, lo desechamos de manera inconsciente, ¿no? Porque yo no conozco a alguien, sí hay ateos, gente que no quiere nada con Dios, pero fíjense muy bien, de los que ya conocemos la palabra, yo no conozco a alguien que deseche a Dios de manera voluntaria. Hasta ahorita no lo he conocido. Cada vez que lo desechamos son por nuestros hechos. Y fíjense muy bien,
Un poquito más adelante en esos versículos le dice Dios a Samuel, le dice, no te preocupes, mira, haz lo que ellos digan, escucha la voz del pueblo. Y Samuel pues se queda sorprendido, dice, o sea, ¿cómo tú, el rey de reyes, señor de señores, un gobierno teocrático, cómo es posible que a la voz de un pueblo, no sé cómo llamarlo, un pueblo que no tenía la disposición de seguir a Dios, de repente Dios, fíjense muy bien mis hermanos, Dios cumple? Sería un pueblo malagradecido. Sí, sí, digo, habría muchos adjetivos, ¿verdad? Pero fíjense muy bien mis hermanos, a Ana le costó años de sufrimiento, de depresión, de amargura en su corazón para pedir un hijo. Y aquí de repente llega el pueblo y a la primera Dios le dice, hazles caso, ¿sí? Imagínense qué oración es más poderosa, ¿sí me explico? Porque ok, sabemos que el pueblo de Israel venía desechando de años a Dios, pero nunca pidieron un rey, hasta ahorita. Ana venía pidiendo un hijo, pero no sabía pedirlo hasta la época en que nació Samuel. Entonces fíjense muy bien mis hermanos, el desechar a Dios de manera inconsciente, el desechar, el no crecer de manera, no acelerar ese proceso de madurez. No, gracias. A veces se cumplen las cosas, pero es porque dice Dios, es que esto ya, mejor haz lo que digan. No sé, yo me pongo en el corazón de Dios, no puedo decir que yo soy Dios, pero me pongo en su corazón y decir, mira, que hagan lo que quieran. No sé, no me lo imagino. He intentado ponerme y no me imagino qué habrá sentido Dios para decir, mira, hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque, no sé, la verdad ahí es donde me cuesta trabajo para que Dios haya accedido a una petición tan rápido. En verdad, ¿a qué nivel llegamos de inmadurez? Que las cosas se cumplen. ¿Quieres un rey? Ahí está. ¿Quieres esto? Ahí está. Pero cuando vemos posteriormente cómo Jehová le dice a Samuel, ok, dales un rey, constitúyelos, pero explícales solemnemente cómo se va a caracterizar. Y le dijo, diles que van a tomar a sus mujeres, un cierto porcentaje de tus ganancias se va para ellos, van a trabajar para el rey. Entonces imagínense el precio de pedir algo en base a nuestra, pues ¿cómo podríamos decir? Nuestra inmadurez nos va a quitar muchas cosas, nos va a quitar las bendiciones que Dios nos da, nuestros frutos. Entonces es muy importante mis hermanos que no nos encasillemos en esta etapa. Ayer platicaba yo con mi papá y decíamos, todos tenemos errores, claro, pero tenemos que ir caminando y perfeccionándonos. Yo le comentaba, mira, si fuéramos perfectos en una excelencia de humanos, la verdad yo creo que Dios ni siquiera pone nuestra mirada en nosotros. Si Dios nos eligió, fue porque éramos de lo vil y menospreciado del mundo para humillar a los sabios de este tiempo. Entonces, adelante hermana. Sí, hermano. Bueno, por lo que estaba ahorita comentando, yo puedo entender, hermano, que muchos de uno tiene lugares especiales. Claro, sí. Y muchas veces nosotros por negligencia, por rebeldía, por la dureza del corazón, no estamos conformes con el pueblo de Israel. Entonces muchas veces volteamos para atrás y deseamos lo que las naciones tienen. Entonces es cuando empiezan a escuchar. Buscar el reino de los cielos implica esfuerzo, implica obediencia, disciplina, muchas cosas. Muchas veces a nuestra manera, a nuestra carne no le gusta. No le gusta, muchas veces no quieren esforzarse, todos voltean para el mundo, como lo hicieron con las pellas de carne. Entonces el Señor dice, ok, perfecto. Ok, ¿no quieres entrar por la buena? Te voy a dejar tantito para que vivas. ¿Quieres eso? Ahí te va. Por eso le advirtió lo que le iba a venir, ¿no? Claro. Entonces por eso nos entrega hasta que la gente se arrepiente, vuelve y se da cuenta de lo que perdió es cuando se vuelve a Dios. Así es, exactamente. Entonces es algo bien importante, mis hermanos, que una vez ya dando el primer paso, de conocer a Dios, ya no nos estanquemos acá, mejoremos. Aquí es algo bien importante que yo siempre se los he dicho en términos comerciales, empresariales. Innovar es algo muy importante para subsistir en toda la demanda comercial del mundo. Innovar es algo muy importante. Y no quiero decir que tenemos que leer libros empresariales para entender la Biblia, no. Pero debemos que generar cambios constantemente. Yo les voy a comentar una anécdota de lo que pasó en el proyecto que mi familia y yo estamos trabajando.
empezó a haber un boom de, y perdón por el lugar donde lo voy a decir, pero empezaban a hablar por tendencias de moda, por tendencias de estilos de elite, que las mujeres hoy en día no se tenían que rasurar y que tenían que tener no debían de tener cierta higiene. Y yo dije, bueno, eso no lo veo yo bien, pero el mundo sí lo ve bien, porque de repente empezaban a subir información, publicidad, y que ya no se afeiten y que ya no se depilen, y digo, bueno, cada quien su mundo. Yo en lo personal dije, pues no me late eso, ¿no? Pero yo en aquel entonces, nosotros estábamos haciendo un boom en el área de depilación, de quitar cabello y todo. Pero yo dije, en base a las tendencias del mundo, yo tengo que generar un cambio, si no se ahoga el proyecto. Porque por acá la publicidad mundial está diciendo, dejen crecer lo natural, dejen que salga todo. Y de repente yo, intentando crecer, estoy diciendo, quítenselo, pónganse bellas, mujeres siempre guapas. Entonces yo estaba compitiendo contra un monstruo, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Empezamos ahora a incorporar tratamientos de crecimiento capilar. Entonces dije, ¿para qué yo peleo contra un monstruo? ¿Verdad? Si yo sé que no lo voy a hacer de una manera humanamente razonable. Pero a veces cuando cambia la idea de lo que tú eres, es cuando creces, ¿sí me explico? Solo es un pequeño cambio. No estás ni quitando hermosura a las personas, ni le estás añadiendo hermosura, simplemente estás generando un cambio. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que si ya dimos un paso, vamos a tener gigantes, claro, pero pequeños cambios en nuestra vida nos van a dar la experiencia para que en algún momento demos soluciones más eficaces, pero tenemos que generar un cambio, no quedarnos siempre igual. Como antes en la alabanza, yo no digo que esté mal, pero antes era un panderito y al aplauso y ya. Hoy en día escuchar el piano, escuchar la guitarra, da gusto. Entonces tenemos que generar un cambio y siempre hacia la madurez, siempre avanzando. Y fíjense muy bien, ya después de que Dios le dijo, mira, haz lo que ellos piden, dales un rey. Entonces, y Jehová les dijo, mira, pero les vas a decir solemnemente que van a pagar impuestos, que van a trabajar sus tierras, que parte de tu ganado va a ser para ellos. Dices, ay, Dios mío, o sea, ¿qué fue peor, antes o después? Entonces, todavía de que regresa Samuel y les dice, ok, escúchame pueblo, Jehová me dijo que va a hacer esto, la palabra de Dios dice que el pueblo todavía se rehusó a hablar con Samuel. O sea, ya Samuel ya había intercedido, ya había visto todo el papeleo para el rey, todo, ya había platicado con Dios. Regresa para darle su buena noticia del pueblo y lo rehusan. Vemos una actitud muy mala ante la vida. Yo en esta semana he pasado por una situación como que dan cosas, tristezas, ciertas cosas, pero a pesar de la tristeza hay que borrarla, hay que aplastarla, hay que vencerla y seguir adelante, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien lo que dice la Biblia, que Samuel, cuando le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos un rey, ¿qué habrá, en lo natural, qué habrá sentido él? Que lo desplazan como sacerdote y ahora piden un rey. Digo, yo en el corazón de Samuel, pues en lo natural yo creo que sí se habrá sentido, porque la palabra dice que se indignó, imagínense. Entonces llega un punto que dices, bueno, voy a hacer las cosas de Dios, pero llego al pueblo y rehúsan todavía hablar conmigo. Entonces vemos que el problema muchas veces no era los sacerdotes, no era como tal Samuel, sino era que ya el pueblo de Israel ya venía de cientos de años negando, rechazando a Dios. Veían algo bueno de Dios, lo seguían. Veían que tenían hambre y que les dolía, tenían comezón en la pierna y empezaban a hablar cosas de Dios. Entonces llega un punto, mis hermanos, que cansa que no cambies. En verdad yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué respondiste tan rápido a la oración del pueblo, de un rey, sabiendo que te afectaba a ti directo? Pero una oración de Ana que te beneficiaba, la tardaste. ¿Por qué? Entonces llega un punto que dices, ya, Dios, hasta aquí aguanto tolero esto. Entonces evitemos, mis hermanos, que no caigamos en que Dios empiece a cumplir ciertos caprichos nuestros y que de repente esos caprichos sean sin gloria, ¿no? Entonces algo bien importante. Ahora, cuando te alimentas a ti mismo, es que ya avanzaste, ya estás en una etapa de adolescente, ¿no? Ya tu mamá te dice, come esto y tú comes lo que quieras, ¿no? Pero aquí hay dos puntos bien importantes.
encontramos a dos figuras en esta historia, mis hermanos. Número uno, encontramos a los hijos de Samuel, que eran profetas, sacerdotes o jueces del pueblo de Israel. Pero fíjense muy bien lo que dice Éxodo 18:21, si quieren yo lo busco rápidamente. Éxodo 18:21. Fíjense muy bien, y Jehová le dijo a Moisés, Jetro le dijo a Moisés, le dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Fíjense muy bien, para llegar a ser un puesto de importancia, tienen que ser hombres de virtud, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Y dice la Biblia, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. En la versión hispana, dice la palabra de Dios que cuando escojas a una persona, un líder, que no se vaya por ganancias deshonestas. Y cuando vemos aquí en Isaías 8, dice que los dos hijos de Samuel se desviaron en todas estas características, se desviaron, empezaron a pervertir al pueblo, pervirtieron el derecho, se desviaron por ganancias deshonestas, empezaron a recibir soborno. Entonces vemos que ellos tenían también un privilegio, que habían sido elegidos en base a ciertas características para ocupar ciertas posiciones importantes. Pero llega un punto que el no seguir dando un paso más puede hacer que tú te desvíes otra vez en tu camino. Por eso es importante que la palabra de Dios dice, ya una vez tomado las manos sobre el arado, ya no vuelvas atrás. Porque cuando vuelves atrás te puedes desviar. La palabra de Dios dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Porque cuando ya te desvías de haber conocido, empiezas a hacer cosas peores de las que hacen afuera en el mundo. Entonces tenemos un compromiso de que ahora en este proceso de madurez, ya cambiando nuestro carácter, cambiando nuestro temperamento, bueno, no cambiando, sino modificando cosas. Y sobre todo, lo que sí se cambia son las actitudes. Ahora sí, vamos caminando en ese proceso de madurez, nunca quedándonos igual en el mismo punto, nunca haciendo las mismas cosas. Si yo estudio en la mañana, cambiemos en la noche, ver qué pasa. Normalmente, en un caso muy personal, a mí me llegan las buenas ideas, me llegan cosas buenas a mi mente, a mi corazón en las madrugadas. Nunca a las 7 de la mañana, nunca a la mediodía, nunca a las 8 de la noche. Siempre son de 1 de la mañana a 2 de la mañana, cuando yo tengo ideas que Dios me pone en mi corazón. Entonces, ¿qué pasará si algún día yo cambio? Puede que no pase nada, pero ¿qué pasa si yo fuera de las personas hasta las 10 de la noche, ya me duermo? Me hubiera perdido toda la vida de escuchar esas cosas de Dios que habla mi corazón. Entonces hay que dar un paso siempre, siempre, siempre adelante, nunca quedarnos igual. Luego fíjense muy bien. Llegamos a un punto, y vamos a platicarlo muy rápido, donde toda la gente, mis hermanos, cuando llegamos a un punto de madurez, habrá niveles. ¿Qué lo determinará? Aquí en base a estos versículos que vamos a leer, los voy a invitar a que leamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense muy bien, mis hermanos, el tercer nivel de madurez espiritual es cuando tú alimentas a otro. Pero también hay que tener cuidado, mis hermanos, porque en Santiago 2:23, ¿se acuerdan ese versículo donde dice Santiago, las obras de Abraham, la fe se perfeccionó en las obras de Abraham, ¿verdad? Y fueron tales sus obras que fueron tomadas por justicia, ¿verdad? Y fue llamado amigo de Dios. Es más, de favor, Nacho, ayúdame a leer Santiago 2:23. Vamos a leerlo de manera más tal cual es. Santiago 2:23. Santiago 2:23.
Amén. Eso es algo bien importante. Creerle a Dios, mis hermanos, tiene que ir respaldado previamente por dos cosas. Fíjense muy bien lo que dice el versículo 21. En forma de pregunta dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac, su hijo Isaac sobre el altar? Fíjense muy bien, creerle a Dios es demostrar también con las obras de que podemos desprendernos de lo más que querramos, de todo lo que más anhelamos en la vida. Eso es creerle a Dios, ¿no? Ahora fíjense muy bien lo que dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Para creerle a Dios tienen que haber dos cosas, mis hermanos. Tiene que haber fe, tiene que haber mundo sobrenatural, y forzosamente tiene que haber algo que tenga que ver con el mundo natural, las obras. Si nosotros no consumamos esas dos características en nuestras vidas, no vamos a poder ser unas personas que podamos llegar a ser amigos de Dios. ¿Y qué es lo que más anhelamos? Ser amigos. Ahora, en Filipenses 3:13, mis hermanos, fíjense muy bien lo que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Fíjense muy bien, mis hermanos, aquella persona que ha llegado a tener una capacidad de nutrirse a sí mismo es una persona que es lo suficientemente capaz de decir: aún yo no he alcanzado la perfección, el conocimiento total, y eso obliga a que la gente siga preparándose. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que aún lleguemos al estado de madurez espiritual, nosotros debemos de seguir preparándonos y no conformarnos con el conocimiento que ya tenemos, con las bendiciones que Dios nos ha dado. No, tenemos que seguir avanzando. Luego en Hebreos 5:13, mis hermanos, en Santiago 3:2, volvamos nuevamente a Santiago 3:2. Digo, ya lo voy a decir muy rápido para que mi hermana pase a predicar. Santiago 3:2. Fíjense muy bien, una característica de aquellas personas que han alcanzado un nivel de madurez y que creen que aún necesitan estar aprendiendo más y más y más, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hemos platicado en anteriores ocasiones, mis hermanos, que todas las buenas y malas palabras que digamos, albures, groserías, maldiciones a la gente, todo se va a estar registrando en el cielo y se va a estar, una vez pronunciando aquí en la tierra, se va a estar registrando en el cielo. Entonces, es algo muy importante que, yo le digo una grosería a alguien, perdón, no pasó nada, o lo dejo, lo olvidamos, que el tiempo lo sana. Pero algo muy importante, que el tiempo lo sana aquí, pero va a quedar registrado allá en el cielo si no se perdona eso, si no se sana en esas cosas malas. En verdad, hablar de manera tan simple es como regresar. Imagínense que después de 5 años, que uno ya tiene un gran ministerio, que ha leído muchas veces la palabra de Dios, que ya predica, que ya comparte de la palabra, ha organizado misiones, y que de repente empiece a hablar cosas que no tienen que ver al nivel que están hablando. Está hablando está dando pasos hacia atrás, y pareciera que es como si fuera el pueblo de Israel, un pueblo completamente que no controlaba lo que hablaba, lo que quería. Sus anhelos no pasaban a su razón, sino de sus anhelos, de sus emociones, simplemente lo expresaba. Y después, cuando tuvo el rey, le fue muy mal, porque ahora tuvo que trabajar más, tuvo que trabajar para pagarle al rey, para pagar tributo. Entonces, es algo bien importante, mis hermanos, que tenemos que cuidar el no hablar de una manera simple, el no hablar de una manera doble sentido, cuidar mucho eso, porque eso va a determinar el hablar, el madurar. Algo que yo he analizado hace tiempo, leí algunos libros de grafología. Ustedes saben que la grafología es una área de la ciencia, ¿verdad?, que determina en base a las características de tu firma, cómo eres, tu personalidad, tu carácter, tu temperamento.
Entonces, dependiendo los trazos, si es hacia abajo y hacia atrás, este cuate no va bien. O sea, es un tipo que siempre regresa, nunca avanza, sus trazos son deprimibles. Entonces, para conocer a la persona, a veces no basta nada más con verla, mirarla, sino a veces hasta conocer su firma, es importante, ¿no? Y yo me di cuenta que hace como 5 años yo ya tenía mi firma y mis trazos eran hacia abajo y hacia atrás. Y dije, Dios mío, tengo que cambiar mi firma. Pero yo dije, bueno, si yo cambio mi firma, ¿qué cambio va a generar en mi vida? ¿No? Yo digo, porque una firma puede que no cambie, pero la firma, mis hermanos, es el reflejo de lo que tú eres. Y eso es verdad, porque yo he conocido personas así, pues que ponen un corazoncito, una estrellita y bien fashion la firma, y cuando las tratas dices, Dios mío, a ver, algo pasa aquí. No hay congruencia entre edad, madurez, profesión, no hay cierta congruencia. Entonces vemos que la firma sí representa algo de lo que tú eres. Yo, mis hermanos, mis trazos eran hacia abajo y hacia atrás. Es pésimo hacer trazos hacia abajo y hacia atrás. Y mi firma eran de 5 trazos, como 4 eran hacia abajo y hacia atrás. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿qué será más fácil? ¿Cambiar mi firma o cambiar yo? Dije, no, creo que cambiar yo va a ser más difícil. Entonces empecé a cambiar mi firma. Entonces cada vez que yo firmaba, yo empezaba a hacer trazos hacia arriba y me costaba. ¿Por qué? Porque cada vez que yo firmaba, se venía el trazo hacia abajo. Entonces cada vez que yo firmaba, concientizaba mi mente que mis trazos tenían que quedar hacia arriba y hacia la derecha, hacia arriba y hacia la derecha. ¿Sí me explico? Entonces es algo muy importante, mis hermanos. Mi papá ayer me preguntaba, oye, ¿cómo podemos dar un consejo a un hijo? ¿Verdad? Me preguntabas. Yo te dije, abrázalo. Y bueno, pues yo se lo dije de una forma muy sencilla. Si a lo mejor ustedes me dicen, ¿cómo puedo cambiar yo mi comportamiento, mi actitud, mi temperamento? Yo puedo decir que cambié a partir desde cada vez que firmaba, procuraba y me sentía comprometido a que mis trazos fueran ascendentes y hacia la derecha. Casos de éxito, casos de crecimiento, de madurez, casos de ir perfeccionando, no hacia atrás y hacia abajo. A lo que voy, mis hermanos, que a veces pequeñas cosas te obligan poco a poco a que tú vayas cambiando. Por eso tenemos que trabajar tanto en la fe como en las obras. Mi firma y el estar esforzándome en cambiar el trazo hizo un cambio en mí en las obras, pero en la fe probablemente no hubiera generado algo en mí. Hoy no puedo decir que he alcanzado, como aquí dice el versículo en Hebreos 5:11, ya lo he alcanzado. No he alcanzado lo que Dios ha puesto en mi corazón, no lo he alcanzado todavía. Pero con pequeños cambios en mi vida han habido cambios que yo le agradezco a Dios, porque por su gracia me ha permitido darme cuenta de esos errores e irlos modificando. Entonces, hermanos, yo les invito que poco a poco empiecen a hacer pequeños cambios. No necesitan cambios gigantes donde, ok, mire, vamos a construir, papá, te voy a construir una casa. Eso no determina nada. Empieza con pequeños cambios, como yo lo empecé con mi firma. Trazos hacia abajo, ahora en verdad me costaba trabajo hacer trazos hacia arriba, porque cada vez que yo dije voy a hacer trazos hacia arriba, ok, ya los trazo, ahora ¿quién soy yo? Entonces eso me motivaba y me obligaba a mejorar, a dar pasos hacia adelante. Pero ¿qué hubiera sido? Que yo hubiera sido, pues bueno, primero cambio yo y luego cambio mi firma. Me hubiera tardado y nunca hubiera hecho un cambio en mi vida. Entonces uno empieza con pequeños cambios y esos cambios te van forzando a que ya representes lo que estás haciendo. Por eso digo hoy en día, la actitud es mejor que el temperamento y el carácter, porque a lo mejor yo soy una persona muy enojona, ¿verdad? Pero la actitud que yo ponga de estar dispuesto, alegre, contento, eso va a hacer que mi carácter se vaya poco a poco acoplando a lo que yo expreso, sin caer en la hipocresía, es otra cosa. Entonces, muy importante, mis hermanos, ¿quieren un cambio? ¿Quieren, Dios mío, yo quiero ser predicador? Haz pequeños cambios. ¿Qué? Pues invita a tu familia en tu casa y vamos a predicar de la palabra. No lo sé, todavía no tengo preparación, me falta fe, me falta oración, pero da ese primero pequeño cambio y vas a ver que la fe y todo se va a ir acomodando a la ¿cómo se llama? A la actitud que estás tomando ante la vida. Entonces yo los invito, mis hermanos, a que podamos dar esos pequeños cambios. Vemos que el pueblo de Israel no quiso avanzar, no hizo ni pequeños cambios y durante 400,000 años estuvo cautivo, estuvo con problemas, en guerra, sometidos, en esclavitud.
¿Sí me explico? Cuando alguien demostraba un pequeño cambio, una persona entendida, y Dios rescataba a su pueblo a través de gente entendida, no a través de, ahora sí como dicen, de la bola. Dios elegía a las personas entendidas, a los corazones dispuestos. No podemos, mis hermanos, solamente quedarnos en la etapa de estar escuchando, no podemos quedarnos en la etapa solamente creer y ya. Tenemos que accionar. La fe y las obras siempre son importantes. Cuando te falta fe, esa pequeña obra que hiciste empuja a la fe a moverse. ¿Sí me explico? Porque aquí Abraham dice que primero las obras le fueron contadas por justicia. Aquí Dios no habla de que Abraham tenía fe, porque Abraham seguramente ni había escuchado de Dios. Entonces de repente oye, ¿quién será? O sea, pudo haber sido cualquier otro Dios, pero el hecho de que él creyera a alguien desconocido, eso es algo impresionante. Y por eso él llegó que llegó a ser amigo de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay otra persona que haya llegado a ser al nivel de ser amigo de Dios que Abraham. Muchos escuchaban la voz, muchos hacían su voluntad, pero llegar a ese paso de considerarnos amigos de Dios es porque todo empieza de los pequeños cambios que sin creer, sin ver, sin analizar, yo creo, eso es fe. Entonces, mis hermanos, los invito a que demos cada día un pequeño paso. Identifiquemos el problema, así como Ana identificó la deficiencia de sacerdotes, la deficiencia de jueces, la deficiencia del pueblo. Nosotros identifiquemos el problema en el que vivimos y empecemos a dar un pequeño cambio. No grandes cambios, porque nos vamos a ver así como dicen a empalagar. Demos pequeños cambios. A mí me da gusto, por ejemplo, que hubo un gran cambio. Para mí sí fue un gran cambio que Moni predicara. Digo, nunca se había visto y eso me dio gusto. Mi hermana, que va a predicar ahorita, entonces digo, gloria a Dios, porque esos son los pequeños cambios. No me lo dicho mi hermana, pero a lo mejor me hubiera dicho, yo no soy predicador, pero ya diste ese primer cambio. Y con el tiempo verás que serás una gran predicadora, ¿sí? Pero se empieza con esos pequeños cambios. Entonces Dios los bendiga, Dios los guarde, y le voy a dar el lugar a mi hermana, que va a dar un tema muy importante.